Existe una verdad que Buda descubrió bajo el árbol Bodhi y que Jesús reveló en el Sermón del Monte, pero que casi nadie conecta. Ambos enseñaban exactamente lo mismo sobre cómo funciona la realidad. Y si descubres hoy esa conexión oculta, comprenderás por qué has estado manifestando desde el lugar equivocado durante toda tu vida. Pero hay una razón por la que esta enseñanza nunca se popularizó abiertamente, porque quien la domina ya no puede ser controlado por sistemas externos. Y al final de este video entenderás exactamente por qué tu sufrimiento no es castigo, sino señal de que estás creando desde la inconsciencia. Y cuando eso cambie, todo cambia. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Siente ese latido constante en tu pecho, ese pulso que no para nunca, ese ritmo que te acompaña desde que llegaste a este mundo. ¿Qué es eso que sientes? La mayoría diría que es solo vida biológica, un músculo bombeando sangre, un proceso mecánico y nada más. Pero tanto Buda como Jesús sabían algo que nosotros hemos olvidado. Ese latido no es solo carne y sangre, es conciencia pura, manifestándose en forma física. Es el mismo principio que el budismo llama naturaleza búdica y que el cristianismo metafísico identifica como la chispa divina. Y aquí está la primera verdad que casi nadie te dice. Si tu conciencia es creadora, también puede convertirse en tu peor prisión. Y esto no es filosofía barata ni autoayuda reciclada. Esto es algo que Buda enseñaba solo a sus discípulos más cercanos, lejos de las multitudes. Algo que Jesús revelaba en parábolas porque, como él mismo dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, pero a los demás se les habla en parábolas. ¿Por qué? Porque este poder no fue diseñado para ser enseñado públicamente. No depende de circunstancias externas. No depende de títulos, de dinero, de aprobación social, ni de cuántos seguidores tengas en redes sociales. Depende únicamente de una cosa, de tu capacidad para despertar del sueño de inconsciencia en el que la mayoría de la humanidad vive. Y aquí viene la parte incómoda, la que muchos prefieren ignorar. Si descubres este poder, si lo activas de verdad, ya no eres fácilmente controlable. Ya no puedes ser manipulado por sistemas externos. Ya no necesitas que nadie te diga qué pensar, qué creer o qué desear. Y eso, amigo mío, es peligroso para quienes prefieren mantenerte dormido. Jesús lo dijo de una forma tan clara que es increíble cómo casi nadie lo entiende realmente. El reino de Dios está dentro de vosotros. No dijo, está en una iglesia. No dijo, está en el cielo después de que mueras. Dijo, dentro de vosotros, ahora mismo, aquí, en este instante. Y Buda, desde otra tradición completamente diferente, enseñó exactamente lo mismo cuando declaró que tú mismo debes esforzarte. Los Budas solo señalan el camino. La liberación no viene de afuera, no viene de un salvador externo, no viene de rituales mágicos ni de objetos sagrados. Viene de despertar a lo que ya eres. Pero claro, si la divinidad está dentro de ti, si el poder creador habita en tu interior, entonces ya no necesitas intermediarios, ya no necesitas que nadie te salve, ya no necesitas esperar a que algo externo cambie para que tu vida mejore. Y esa idea, esa verdad tan simple y tan poderosa, fue ocultada durante siglos. ¿Por qué? Porque un ser humano que conoce su propio poder es un ser humano libre, y la libertad verdadera nunca ha sido conveniente para los sistemas de control. Ahora bien, aquí viene algo que casi nadie te explica y que es crucial para entender por qué la mayoría de las personas nunca manifiesta la vida que realmente desea. Buda lo identificó hace más de 2500 años. La raíz del sufrimiento es la ignorancia. No ignorancia intelectual, no falta de información, sino ignorancia existencial. Vivir en un estado automático de inconsciencia, reaccionando, en vez de crear. El budismo lo llama avidya,
la ceguera fundamental que te hace creer que eres un yo separado del resto de la existencia. Y el cristianismo metafísico habla exactamente de lo mismo cuando describe al ego como la identidad falsa que te mantiene atrapado en la ilusión de separación. Cada pensamiento sostenido con emoción desde ese estado de inconsciencia genera una vibración específica. Cada palabra pronunciada desde el miedo, desde la carencia, desde la duda, deja una huella energética en el campo invisible que nos rodea. Por eso en el cristianismo metafísico se habla del verbo como el principio activo del universo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No es poesía, es la descripción exacta de cómo la conciencia crea realidad. Pero aquí viene el error monumental que casi todos cometen, y es exactamente el motivo por el cual sienten que nada funciona, que las afirmaciones no dan resultado, que la ley de atracción es mentira. Escucha esto con mucha atención porque cambiará tu forma de ver todo. El mundo no te hace, el mundo responde. No eres una víctima pasiva de las circunstancias. Eres un emisor constante de frecuencias vibratorias. Buda lo enseñó de forma directa. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Si siembras miedo en tu campo mental, si alimentas constantemente pensamientos de escasez, de falta, de peligro, el universo no tiene más opción que devolverte escenarios que confirmen ese miedo. Si siembras duda, si repites una y otra vez desde la inconsciencia que no eres suficiente, que no mereces, que no puedes, atraerás bloqueos, obstáculos y confirmaciones de esa duda. Pero si siembras intención clara desde un estado de conciencia despierta, si alimentas una fe firme en tu propia naturaleza divina, si mantienes tu mente alineada con la abundancia, con la salud, con el amor, el universo no tiene opción más que alinearse contigo. Y ahora viene la pregunta que probablemente te estás haciendo. Si esto es tan simple, ¿por qué no funciona para todo el mundo? Y la respuesta te va a sorprender, porque tiene que ver con algo que tanto el budismo como el cristianismo identificaron, pero que la espiritualidad moderna prefiere ignorar. Déjame contarte algo que te va a sorprender. La abundancia no es dinero. El dinero es solo el síntoma visible de algo mucho más profundo. La verdadera abundancia es un estado de conciencia. Buda lo entendía perfectamente cuando hablaba del camino medio, ese equilibrio perfecto entre el apego y la aversión, entre perseguir y rechazar. El cristianismo metafísico lo expresa diciendo que cuando estás alineado internamente con el reino, cuando tu corazón está en paz y tu mente en claridad, el flujo externo se ordena solo. No tienes que perseguirlo, no tienes que forzarlo, simplemente fluye hacia ti como el agua fluye cuesta abajo. Pero aquí hay una paradoja que incomoda a muchos, especialmente a quienes están desesperados por cambiar su situación económica. Cuanto más persigues la abundancia desde el miedo, desde la carencia, desde la desesperación, más se aleja de ti. Es como intentar agarrar agua con las manos cerradas. Cuanto más aprietas, más se escapa. Buda lo llamó Trishna, el deseo sediento que nace del apego. Jesús lo expresó cuando dijo: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Ambos señalaban hacia la misma verdad. Deja de manifestar desde la carencia y empieza a manifestar desde la plenitud. Y ahora viene una de las enseñanzas más antiguas y más malinterpretadas de todas. Dar activa recibir, pero no como moralidad barata, no como un sé bueno y el universo te recompensará. Número. Esto es ley energética pura. Cuando das desde un lugar de abundancia genuina, cuando compartes sin esperar nada a cambio, cuando ofreces tu tiempo, tu energía, tu conocimiento sin apego al resultado, estás enviando una señal clara al campo cuántico. Yo tengo suficiente, yo soy abundancia. El budismo lo identifica como dana,
la generosidad que surge naturalmente cuando comprendes la interconexión de todas las cosas. El cristianismo lo enseña en palabras de Jesús: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y el universo, que solo responde a lo que eres, no a lo que finges ser, te devuelve esa frecuencia amplificada. Pero quédate atento, porque aquí viene algo crucial. Algunas personas dan y dan y dan, y aún así nunca reciben. ¿Por qué? Porque están dando desde la carencia disfrazada de generosidad. Están dando para ser amados, para ser validados, para sentirse valiosos. Están dando con una agenda oculta, con una expectativa silenciosa, con apego al resultado. Y el universo lee esa frecuencia de fondo, no las acciones superficiales. Ahora escucha esto con atención absoluta, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiar por completo tu relación con tu cuerpo y con tu salud. El sufrimiento no es castigo, nunca lo fue. El sufrimiento, según Buda, nace de la ignorancia, de no comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Para el cristianismo metafísico, el sufrimiento es el resultado de vivir desconectado de tu naturaleza divina, de identificarte con el ego en lugar de con el espíritu. Y aquí está la clave que conecta ambas tradiciones: el sufrimiento físico, la enfermedad, el dolor corporal, son manifestaciones de desequilibrios más profundos. Son mensajes, son señales, son la forma en que tu ser te está gritando que algo interno necesita atención. Pero vivimos en una sociedad que nos enseñó a silenciar esos mensajes con pastillas, a ignorarlos con distracciones, a callarlos con entretenimiento constante. Para el budismo, el cuerpo es el templo donde la conciencia habita temporalmente. Para el cristianismo metafísico, el cuerpo manifiesta lo que el alma no ha integrado. Cada síntoma tiene un simbolismo, cada enfermedad tiene un mensaje. Y aquí viene algo que pocos se atreven a decir en voz alta, porque suena demasiado radical, demasiado incómodo. No toda sanación comienza en el cuerpo. De hecho, la mayoría de las veces, la verdadera sanación comienza en lo que has callado, en lo que has reprimido, en lo que evitaste sentir durante años. Y aquí está la emoción no resuelta, que es la más común detrás de la mayoría de las enfermedades modernas: el resentimiento, la incapacidad de perdonar, el veneno silencioso de guardar rencor, de alimentar historias de victimización, de cargar con heridas que ya pasaron pero que seguimos reviviendo una y otra vez en nuestra mente. Buda enseñó que aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Jesús lo expresó con claridad absoluta: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No es moralidad, es física energética. Cada vez que recuerdas esa traición con rabia, cada vez que revives ese rechazo con dolor, cada vez que te aferras a esa injusticia con resentimiento, estás vertiendo ácido emocional en tu propio sistema. Y con el tiempo, ese ácido se manifiesta como inflamación, como tensión crónica, como enfermedad autoinmune. Tu cuerpo está atacándose a sí mismo, porque tu mente lleva años atacándote a ti mismo con pensamientos tóxicos. Esto no es culpabilización, es responsabilidad consciente, y hay una diferencia enorme entre ambas. Pero antes de que pienses que esto significa que puedes curarlo todo solo con pensamientos positivos, déjame mostrarte en la siguiente parte por qué esa creencia es exactamente lo que mantiene a tantas personas espirituales atrapadas en el mismo ciclo. Todo en el universo sigue leyes inmutables. Nada es azar, nada es casualidad. Cada acción genera una reacción. Cada palabra pronunciada envía una onda que eventualmente regresa. Cada decisión que tomas planta una semilla que tarde o temprano germinará. Buda lo resumió en una sola palabra: karma, acción y consecuencia, causa y efecto. Jesús lo dijo de la forma más simple posible: cosechas lo que siembras.
Ambos señalaban hacia la misma ley universal. Tu realidad presente es el resultado directo de tus estados de conciencia pasados. No hay excepciones. No hay víctimas inocentes del destino. Solo hay consecuencias de patrones inconscientes que se repiten una y otra vez hasta que despiertas y decides romper el ciclo. Pero aquí está la pregunta que probablemente te estás haciendo ahora mismo, y es la pregunta que debería hacerse cualquier persona que estudia espiritualidad seriamente. Si esto es cierto, si realmente cosechamos lo que sembramos, si el universo realmente responde a nuestra vibración, entonces ¿por qué tantas personas espirituales, personas que meditan, que hacen yoga, que leen libros de crecimiento personal, que repiten afirmaciones todos los días, siguen atrapadas en el mismo ciclo? ¿Por qué siguen sin dinero, siguen enfermas, siguen con relaciones tóxicas, siguen sintiendo ese vacío interno que ninguna práctica espiritual parece llenar? La respuesta no es lo que crees. Y cuando la escuches, cuando realmente la entiendas, comprenderás por qué el despertar real es tan raro, por qué tan pocas personas realmente lo logran. Despertar no es leer libros, no es coleccionar conocimiento espiritual como si fueran trofeos en una estantería, no es repetir afirmaciones sin sentirlas, no es parecer espiritual en redes sociales, no es hablar de chakras, de ángeles, de la ley de atracción mientras por dentro sigues siendo la misma persona con los mismos miedos y los mismos patrones. Despertar es encarnar la verdad, es integrarla tan profundamente en tu sistema que ya no tienes que recordarla, ya no tienes que esforzarte por aplicarla. Simplemente eres eso. Buda no se despertó leyendo textos sagrados, se despertó sentándose bajo un árbol y observando su propia mente hasta ver con claridad absoluta la naturaleza de la realidad. Jesús no se iluminó repitiendo oraciones mecánicamente. Se retiró al desierto durante 40 días para enfrentar directamente sus sombras, sus tentaciones, su propio ego. Ambos encarnaron su enseñanza antes de predicarla. Y esa es la diferencia entre información y transformación. La información sin integración esclaviza. Te convierte en un coleccionista espiritual, en alguien que sabe mucho pero vive poco. La transformación libera, te convierte en lo que conoces. Y aquí viene otro punto crítico que casi nadie menciona. No todo miedo debe eliminarse. El budismo habla del camino medio. El cristianismo metafísico enseña sobre integrar la sombra, no negarla. Dentro de ti existe luz y sombra, yin y yang. Cristo tuvo que descender a los infiernos antes de resucitar en gloria. Buda tuvo que enfrentar a Mara, el demonio de la ilusión, antes de alcanzar la iluminación. La sombra no es tu enemiga, es tu maestra. Es la portadora de los regalos que más necesitas. Cada miedo contiene información. Cada herida guarda sabiduría. Cada trauma almacena poder que fue congelado en el momento del dolor. Y si no integras tu sombra, si sigues negándola, reprimiéndola, escondiéndola detrás de una máscara de positividad forzada, ella se manifestará como autosabotaje, se manifestará como esos patrones que no puedes romper, como esas relaciones que siempre terminan igual, como ese límite invisible que nunca logras cruzar por más que lo intentes. Pero escucha esto con mucha atención, porque aquí está la clave que conecta todo y que cambiará por completo tu forma de manifestar. El universo no responde a lo que deseas. El universo responde a lo que eres, no a lo que dices ser, no a lo que intentas proyectar, a lo que realmente eres en lo más profundo de tu ser. Buda lo expresó con una simplicidad brutal. Lo que piensas, te conviertes. Lo que sientes, atraes. Lo que imaginas, creas. Jesús lo dijo de otra forma, pero señalando exactamente lo mismo. Por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus intenciones, por sus frutos. Por lo que realmente manifiestan en su vida. Si en el fondo te sientes indigno,
Atraerás situaciones que confirmen esa indignidad. Si en secreto crees que no mereces amor, encontrarás personas que te traten sin amor. Si por dentro cargas con vergüenza, culpa o miedo, el mundo te devolverá escenarios que activen exactamente esas emociones. No porque el universo sea cruel, sino porque el universo es un espejo perfecto, y ese espejo refleja tu estado interno con una precisión absoluta, impecable, inmisericorde. Y aquí viene algo que va a incomodar a muchos, pero que necesitas escuchar. El ego no es malo. El ego es una ilusión. Es la creencia falsa de que eres un yo separado del resto de la existencia. Para el budismo, el ego es Anatman, la ilusión del yo permanente. Para el cristianismo metafísico, el ego es la identidad limitada que te hace olvidar que eres hijo de Dios, que llevas la divinidad dentro. Y cuando manifiestas desde el ego, manifiestas desde la escasez, desde el me falta, desde el miedo a perder, desde la necesidad de controlar. Y ese control, esa resistencia, esa tensión constante, es exactamente lo que bloquea el flujo. Buda lo enseñó: suelta lo que ha pasado, suelta lo que aún no ha llegado, suelta lo que está pasando ahora. No te aferres a nada. Atraviesa la existencia con el corazón libre de pena. Y Jesús dijo algo que suena casi idéntico: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ambos hablaban de lo mismo: menos control, más flujo; menos ego, más confianza; menos resistencia, más alineación. Y ahora, en la parte final, voy a revelarte qué puedes hacer con toda esta información para transformar tu realidad desde hoy mismo. Ahora, escucha esto y no lo olvides jamás. Tú no eres víctima, nunca lo fuiste. Eres arquitecto de tu propia experiencia. Tu conciencia es el puente entre lo invisible y lo visible, entre el potencial puro y la forma manifestada. Buda lo descubrió bajo el árbol Bodhi. Jesús lo reveló en el Sermón del Monte. Ambos enseñaban exactamente lo mismo. El despertar no es privilegio de unos pocos elegidos. Es derecho de nacimiento de cada ser humano que camina sobre esta tierra. La naturaleza búdica no está esperando en un monasterio lejano. El reino de Dios no está en un cielo distante. Ambos están dentro de ti, esperando pacientemente que los recuerdes, que los reconozcas, que los actives. El universo no te juzga, no te castiga por tus errores, no te premia por tu bondad. Simplemente responde a la frecuencia que emites, momento a momento, pensamiento a pensamiento, emoción a emoción. Si emites carencia, recibirás más carencia. Si emites abundancia genuina, experimentarás abundancia en todas sus formas. Si emites miedo, atraerás confirmaciones de ese miedo en tu realidad física. Si emites amor y compasión, el amor regresará a ti amplificado, multiplicado, reflejado en 1000 formas diferentes. Porque el amor no es solo un sentimiento. El amor es una frecuencia creativa. Es el estado natural que surge cuando despiertas a la unidad con toda la existencia. Y aquí está la práctica que tanto el budismo como el cristianismo metafísico enseñan como fundamento del despertar: la presencia. Meditar u orar aquieta la mente, y una mente clara proyecta con más precisión. Menos ruido interno significa intención más potente. La realidad refleja la mente entrenada. No es teoría, es experiencia directa. Buda no te pide que creas, te pide que experimentes. Jesús no te pide fe ciega, te pide que entres al aposento interior, que cierres la puerta y que desde ahí te conectes con el Padre que ve en lo secreto. Ambos te están diciendo lo mismo: la liberación es aquí y ahora. No se posterga la plenitud. Manifestar ocurre en el presente, no en el futuro imaginado.
Al habitar el ahora, tu energía deja de dividirse. Presencia es poder creativo. Y aquí te dejo con una pregunta que abre el próximo nivel de tu evolución. ¿Qué pasaría si durante los próximos 7 días vigilaras cada pensamiento, cada palabra y cada emoción como si fueran semillas eternas que plantarás en el jardín de tu futuro? ¿Qué pasaría si trataras tu mente con la misma reverencia con la que Buda trataba su práctica meditativa, con la misma devoción con la que Jesús se retiraba a orar en soledad? Porque cuando haces eso, cuando te vuelves consciente del poder creador que habita en ti, cuando asumes responsabilidad total por tu estado interno, la realidad empieza a responder de formas que no pueden explicarse con lógica. Empiezas a experimentar sincronicidades que parecen milagros. Empiezas a atraer personas, oportunidades y recursos que antes parecían imposibles. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Y cuando cambias tu frecuencia interna, el mundo externo no tiene otra opción más que reorganizarse para reflejar ese cambio. Recuerda quién eres. No eres el ego limitado. No eres la mente que no para de juzgar y comparar. Eres conciencia pura. Eres naturaleza búdica. Eres hijo de Dios. El templo que has estado buscando toda tu vida, el lugar sagrado donde habita lo divino, nunca estuvo en ningún edificio externo. El templo siempre fuiste tú, y lo que manifiestas con él depende únicamente de si decides despertar o seguir durmiendo. La elección, como siempre, es tuya.